Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿La más qué? La mesa más qué. ¿Cómo le podríamos decir? Más Dicen que chingona. eso, ¿De qué? es la más chingona, pero dicen que es la que más aplaude. ¿Será la mesa qué? La mesa del más allá. Por lo pronto, bienvenida, bienvenidos. Saludo primeramente, así como me aparecen, a Ana Francis Moore, actriz, cabaretera, escritora, directora teatral, activista y nuestra secre chula. Hola, Marta Olivia, qué chulas tus trenzas. ¿Trenzas? No. ¿Otras trenzas? Ah, parecen trenzas. Pero me encantan, pero Ya me estoy encantan. ciega. Estoy bien alisadita hoy, así Estás como. bien alisadita. Gracias, Bueno, para gracias. la otra hazte trenzas, yo creo que se te verían muy bien. Órale, órale. Si no, aunque sea postizos, pero ahí está, ya está. Eso. Gracias, Ana Francis. Bienvenida, buenas tardes. Fernando Hola. Rivera Calderón, músico, escritor, actor de cabaret y juglar. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Marta Olivia, Ana, Horacio. Un poco, ¿Estás ronco? ¿Qué pasó evaluado anoche, bombón? anoche estuvo muy bueno el show. Sí, pues sí, yo me lo perdí porque me dijeron que me iban a conseguir, pues ya no supe. Yo dije, no, pues qué tal si voy No, y no me dejan entrar. te Dije, no, dije, pues imagínate, amigo, te no, dije que claro que no te preocuparas, tenías tus dos boletos ahí, no, pero es que reservados. no me avisaron. Yo dije, no, pues es que qué tal si voy y no entro. Pues ¿Cómo no vas a...? me mandó Alex Gutiérrez el video del final que sacaste, donde subieron todos los de Astillero y todo. Yo dije, no, ¿cómo es posible que no haya ido? Pues es que, No, ¿qué no, tal si voy tenías ahí y tus no lugares tengo reservados, pero boleto? bueno, No, qué igual, pena, no, pues es que como no me avisaste, yo ya dije, no, pues qué tal si no, qué tal si voy y no me bueno, dejan pero entrar. Pues falta lo veo también desde afuera. falta que vayan a Francis, falta que vaya Marta Exacto, Olivia, así que todavía hay dos oportunidades más. sí, Y hay claro. una más, Marta, porque ya sé que tú a lo mejor no, no llegas a la última función, pero seguro habrá otras más adelante. Oye, Fer, ¿y si lo gestionamos en el Teatro de la Ciudad? Ah, Órale, eso estaría muy padre. Exacto. Eso órale. estaría muy bueno. Va, pues ahora mira, pues ya No, lo bueno, pues ya, lo ya las ideas gestionamos. aquí Ya, fluyendo. ya gestionó, ya. Tu Ya RT. está Gracias. gestionado, ya está gestionado. Ya nomás te pasamos el contrato y ya estuvo. Órale, Exacto. órale, ya quedamos, ya aquí se cerró. Y yo me comprometí a estar en la segunda temporada en el primero. No sé cómo le voy a hacer, pero por allá vamos a estar. Pues yo creo que va a ser ese del Teatro de la Ciudad. Ya quedamos, Sí, sí, sí. ya quedamos. Ahora sí, saludamos a Horacio Franco, flautista y director de Capela Barroca de México. Bienvenido. ¿Cómo están, queridas? Oh, qué gusto verlos y qué gusto verlos antier. Los vi a mis contertulios en una lectura de, pues de poesía y de prosa y de lo que quisiéramos Ay, allá con sí. Clara Brugada. Entrañable, entrañable. ¿Sabe por qué? No por los que fuimos, ni por los que estuvimos, ni por los que vivimos ese momento tan lindo, ¿no? Con lluvia y todo. Ya nos quería correr la lluvia, pero nosotros sí aguantando la Estuvo lluvia en el increíble. Zócalo. Pero ¿saben qué? Por la gente, el Zócalo estaba lleno y Mm. abarrotado. Era verdaderamente es que México es un milagro cultural, pero la Ciudad de México, desde que lo Sí. gobierna la izquierda, ha sido un milagro cultural año tras año, día tras día, que no deja uno de veras, de veras de agradecer que vive uno en una ciudad con tantas actividades culturales, pero además tan intensas, tan fuertes y Mm. tan significativas, ¿no? Lo de antier, Ana Francis, te sacaste un 10 por la organización de eso. Mm. Es, Mm. Ay, Gracias. fue de veras un momento, sí, que les cortaron el tiempo a muchos, ¿no? Ya de 2 minutos ya, de a uno, por favor, ¿no? Es Es que que la hubo lluvia, unos muy colgados, hubo unos muy sí, colgados. hubo unos que se extendieron. Pero miren, lo importante ya aquí no es todo lo circunstancial, sino cómo estaba el público, caray. O sea, de veras, con Qué qué bonito amor, estaban ¿verdad? escuchando, Sí, ¿no? Así con su sí, cabecita así de lado, sí. escuchando las distintas lecturas. A ver, Súper bonito, ¿no? Perdón, platícanos, Marta Olivia, es que Francis, a los que no sabemos. celebramos, celebramos el Día Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino. La verdad es que lo armamos muy rápido. La jefa de gobierno, Clara Brugada, es una gran lectora y una gran amante de la literatura y de la promoción de la lectura. Yo creo que entre la arquitectura y la literatura deben de ser sus dos disciplinas artísticas favoritas. Y entonces nos pidió que armáramos justamente un lectódromo. Y
pues lo que armamos fue justamente invitar a la gente, a muchos de nuestros compañeros del medio artístico a que vinieran a leer un cachito de su lectura favorita. Y la gente traía también sus libros y así. Y claro, teníamos el plan de que después pasara la gente a leer, etcétera, pero ya nos ganó la lluvia. Y con la jefa de gobierno hicimos una lectura colectiva de un poema. Entonces estuvo muy bonito porque los distintos compañeros y compañeras fueron leyendo pedacitos de lo que traían y es muy interesante ver cómo cada quien tiene su propio universo de lectura. Entonces, como que llovía tantito, pero se quitaba, llovía tantito, se quitaba, la bandera ondeaba preciosa. Lo que escuchabas eran eso, palabras, palabras, palabras bordadas con toda la intención para generar belleza, porque al fin y al cabo eso es la literatura, y la bandera ondeaba y se escuchaba el viento y se escuchaban las palabras, y un poquito de lluvia por aquí, un poquito de lluvia por allá, salió el arco iris. Y estábamos todos muy contentos también ahí en el templete escuchando lo que leían las otras personas. Era muy enternecedor también ver a la jefa de gobierno toda preocupada de que no lloviera más, pues, para que no se interrumpiera el evento que estaba tan bonito. Y era muy sencillo, Marta Olivia. Eran letras, un micrófono y la gente. Oye, Ana Francis, dice por ahí María Romero aquí en el chat, dice, no es verdad, no estaba lleno y abarrotado. Yo fui, pasé por ahí y era meramente político. Ándale, pues, ¿qué político? ¿Cuál político? O sea, No, ¿cuál era pura político? literatura. Pues es que, pero es que a esta gente la mandan porque hay gente que yo creo que son trolls que los manda no sé quién, no quisiera decir quién, pero pues es que, Mira, había unas 10,000 personas sentadas sí, en sillas. En el Zócalo pueden caber hasta 250,000 personas así, una pegadita a la otra. Estas eran 10,000 personas cómodamente sentadas, es decir, pero para un evento de literatura, de letras, es muchísima gente. Y junta pues eso. ¿Sabes qué, Ana Francis? Esto del Auditorio Nacional, 10,000 sí, personas. es todo el Esto del Auditorio auditorio Nacional, es una justo. audiencia Mm. considerable. Lo que pasa Y es muy que, sí, bonito, muy está bonito, padrísimo. pero Padrísimo. con esa simpleza de la literatura. Sí, No, y en ¿Sabes? los eventos de cultura y cuando hay presentaciones de libros en los estados, si van 100 personas, ya lo anotamos como récord Guinness, ¿eh? Ah, O sí, sea, no, oye, ya es pero ¿sabes qué? exitosísimo. Para seguirle argumentando a esta persona que dijo eso, fíjense, estaban diputados de la Asamblea Legislativa, Ujú. estaban varios funcionarios, estaba Inti Muñoz, Sí, de varios ahí, del bueno, gabinete. del Ujú. gabinete. ¿Quién de ellos leyó algo y quién dijo algo? O sea, ¿quién No, dijo algo referente al gobierno de la ciudad o a Morena o a nada de la coyuntura que se está nada. viviendo? Nada, nada. O sea, no, nadie dijo nada de la. No sé, es más, no sé si se dieron cuenta, no se mencionó para nada la palabra política, No, ni nada, no, ni no, no, partido no. político, ni nada. Así que tenemos la conciencia muy tranquila. bien, muchas gracias. Vamos ahora con Fernando Rivera, pero antes de ir, porque yo andaba buscando fotos de anoche y tenemos un tweet aquí de Jacaranda. Miren, nada más, Ándale. estamos aquí. Ahí está, gran noche de poesía, recupera Julio Astillero este tweet. Vamos a ver las fotos, porque miren nada más la cara que tenían. Ahí está. No, bueno. Ahí está Temoris, Cacarandilla y Julio. A ver la otra foto. Es que estábamos haciendo una constelación para sanar las heridas con España. Ahí está. Y ahí es donde está. Qué Ahí es baboso eres. A ver la siguiente. Así que los invitamos. Ahora sí que aprovechamos. Es el próximo jueves todavía. Faltan 2 jueves, ¿verdad, Fernando? El 1 de mayo, que es Día del Trabajo, y aunque no se trabaja, vamos a hacer cabaret, que no es trabajo, es placer. Y Exacto. el 8 de mayo, el siguiente jueves. Así que quedan 2 oportunidades y las que vendrán, porque la verdad ha sido muy afortunado, he sido muy afortunado, ha llegado mucho público. Han conectado muy padre con el tema, porque hablo de los sentimientos de la nación, este documento hermoso que dictó María Morelos a don Andrés Quintana Roo en 1813, pero también hablo de los sentimientos de la nación que conectan con las canciones de Juan Gabriel y de José José, con el amor, con la pasión, con la esperanza, con el odio, con todo lo que nos atraviesa el alma en este país a través de los siglos. Y pues Sor Juanga, José José, María Morelos y Pavón y Hernán Cortés pues ayudan, digamos, a plantear todas estas ideas.
Bien, bien, pues hay más espectáculos como esto. Ya están diciendo, ya están mencionando acá, Sofía Rangel, traigan la obra de Fer a Guadalajara, por favor. A ver, Paola, Paula ya anota a So- Sofía Rangel, ahí está. Sophie, que es gran amiga mía, la quiero muchísimo, y su mamá también eran grandes fans de nuestro trabajo y sigue siendo muy melómana. Su mamá murió desgraciadamente, pero a Sophie la quiero muchísimo, es gran melómana y nos adora también. Saludos, Sofi. Rafael Ortiz Gris dice, Ana Francis, tu nuevo look te sienta muy bien. Y Gracias. Ciro Adrián Martínez, hagamos grande Iztapalapa, grande. Así que son parte de los comentarios. Y también había alguien por acá, pero ya se me perdió el comentario que decía que no había alcanzado a estar, bueno, no lo, pero que no había alcanzado a leer ese día. A lo mejor igual se Mm. podría hacer un programa, yo recomendándole a la Secre Chula, de No, pues sí, la verdad es que sí vamos a hacer como cosas así en ese sentido. De pronto es muy bonito justo cuando pones el micrófono abierto. A ver si siguen las redes de la Secretaría de Cultura, van a encontrar un videito muy bonito en Instagram, en donde pusimos un micrófono para preguntarle a la gente que iba pasando qué es el arte. Y este primer videíto, la gente va diciendo lo que piensa que es el arte. Y cierra con una participación muy hermosa de un señor vendedor de estas congeladas que van en la calle. Y entonces como que se va a seguir de largo, pero dice, como me están preguntando a mí. Y entonces se pone un poquito nervioso, se limpia las manos de los nervios, no sé qué. Y dice, pues el arte es lo más bonito del mundo, ¿no? Algo así dice, lo estoy parafraseando, pero es entrañable. Entonces, estos ejercicios de micrófono abierto los vamos a ir haciendo por toda la ciudad para que la gente participe, porque la verdad es que salen cosas, hermosísimas. Y yo sí quisiera agregar, porque sí creo que es algo de lo que hay que hablar, así como se le da énfasis a otros temas y a veces a temas bastante álgidos o difíciles. O sea, 10,000 personas o probablemente más en el Zócalo leyendo, todos con un libro en la mano. Eso. Es curioso que acusen de que se le quería dar un uso partidista o eso, porque por otro lado yo sí pienso que 10,000 personas leyendo es el acto más político que yo puedo atestiguar y quizás el acto más revolucionario y peligroso para quienes no les gusta que se muevan las cosas, porque una sociedad que lee es una sociedad que no permite ser engañada, es una sociedad muy difícil de manipular y ver el Zócalo lleno de lectores, entusiastas ante las lecturas que Mm, todos hicimos, de verdad, sí, sí es un acto político, pero no en el sentido de estas críticas bastante precarias que le hicieron al evento, sino es realmente muy emocionante. Además, alguien, entre los muchos textos bellos que se leyeron desde Nezahualcóyotl, bueno, se leyó Alejandro Aura, un poema de él, que fue un gran poeta de la ciudad, que su deseo al morir era convertirse en un ladrillo más en la ciudad y se convirtió en un ladrillo que está ahí pegado en el Hijo del Cuervo en Coyoacán, y fue el primer secretario de Cultura en los tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, el primer secretario de Cultura de una nueva época política para esta ciudad, así que se me hizo tan poético realmente que mm. alguien escogiera un poema de él en esa tarde, que yo lo grabé y se lo mandé a su hija María Aura, a quien quiero mucho Ay, y qué bonito. valora mucho, así que hubo mucha magia. Hablemos de eso, de la magia increíble de juntarnos los lectores en esta bella república de las letras. Y antes, ahora sí que vamos con Horacio, libro favorito y por qué. Ya que para cerrar el tema de los libros y el evento. Es que a mí siempre me ha gustado mucho Oscar Wilde por todo lo que implica, Mm, por todo el refinamiento y todo lo que vivió y todo el acoso que vivió en su época, ¿no? Y su manera de escribir y es que es tan irónico y es tan elegante a la vez, ¿no? Y me gusta mucho Mijael Ende, Con Trabajo y Momo, son mm. libros que, híjole. Me Ay, Momo encantan, es me encantan, me precioso. encantan. Y Mm, bueno, el Insondable de Dals, Milan Kundera, obviamente. Bueno, todos los libros de Kundera son maravillosos. Y bueno, pues sí, es que yo siempre he sido más lector de libros de historia, en realidad.
que también me han hecho mucho, de veras, mucho impacto en mi vida, pues, ¿no? Nada más son esos libros y pues en fin, ¿no? No sé, me encanta, obviamente, pues García Márquez y todos los grandes me los he leído, pero los que más, de veras, más impacto me han causado son Ende, yo no sé por qué, me encanta, me fascina, me puede de veras transformar cada que los leo, los vuelvo a leer y los vuelvo a leer y igual, esos son mis autores favoritos. Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿tu libro favorito o tu autor y por qué? Bueno, mi libro favorito de los últimos tiempos sin duda es El infinito en un junco de Irene Vallejo, porque es un ensayo tan bien escrito, tan bien escrito, justo de amor a los libros, de amor tanto al objeto como a la literatura, pero también al objeto. Y hace toda esta narración de la historia, de cómo nos fuimos construyendo como personas lectoras o como humanos lectores, escritores, contadores de historias. Y eso es apasionante. Y algo que me gusta específicamente de ese libro y del estilo de Irene es que todo el tiempo está poniendo en el acento en la voz de las mujeres, en las cosas que ya no supimos si hubo o no escritas por mujeres, el paso, porque el paso de los incendios, el paso de la historia y de las decisiones de lo que se quema o lo que se deja vivo están ahí, pero ese libro, es como una caja de Pandora que te lleva a un montón de universos. Y bueno, pues de lo que más leo últimamente es de teología y de cultura, pues no mucho de teoría cultural últimamente sobre todo, y mucho de teología. Y de teología disfruto mucho, sobre todo en la onda de la mística. Me he dado cuenta de que mi onda teológica va más por el lado de la mística que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, libro preferido, favorito o autor y por qué. Pues la verdad, muchísimos. Yo creo que estamos de los quienes nos gusta leer y en mi caso, desde muy niño, no tenía vivía sobre el circuito interior, no había mucha manera de convivir. Fui un niño víctima de los ejes viales y de las grandes vías. Entonces, en mi casa había libros y los libros, pues jugaba con ellos desde antes de aprender a leerlos. Y justo aquí tengo una edición que me compré de el que era mi libro favorito, entre los muchos que me regalaron mis papás, pero este lo sigue siendo, y aunque es de un autor que no es que me caiga muy bien, porque es francamente un señor de la derecha más rancia y últimamente se ha vuelto muy poco lúcido, porque vaya que ha sido un ensayista ¿Cuál bastante es, lúcido. Fernando? Se Es que no, llama no Ómnibus leo. de Poesía Mexicana de Gabriel Said. Ah. Es un libro del siglo XXI y que pues tiene muchos años. Mi papá lo tenía en la casa pues desde que yo era niño y pues contiene la poesía no solo desde Sor Juana, la poesía prehispánica, Octavio Paz, todos los grandes poetas, pero también tiene una parte que habla pues de que las adivinanzas o los trabalenguas o incluso los versos léperos de los baños, pues son poesía. Entonces, a mí esta manera de mirar la poesía como algo mucho más allá de lo que escriben los grandes poetas, sino algo que está permeado en nuestra habla cotidiana, como las quintajáforas, ¿no? Hay una que me cantaba mi abuela cuando era niño, que aquí está, que dice, de una de dola, de tela, canela, zumbaca, tabaca, de vire, virón, cuéntalas bien que las 11 son. O marín de dopingüe, cucaramácara, títere fue. Esos son jintajáforas y son poesía. Entonces es un libro que a mí me movió mucho y la poesía en realidad es lo que a mí me mueve desde Sor Juana hasta Borges, pasando por Sabines y bueno, Rulfo y Juan José Arreola, que también tienen un lugar muy especial en mi corazón. Muy bien, muchas gracias, Fernando Rivera. Y hay una nueva ley de telecomunicaciones. Hay una nueva ley donde hay, pues de pronto querían aprobarla la de ya, Morena y aliados, y la presidenta hoy les dijo, hey, tranquilos, ya hubo mucho ruido al respecto, se habla de que no se consultó, se abre la discusión, y me parece que hay varios puntos ahí por abordar. Uno, esta concentración, de lo que han llamado concentración en la agencia digital. La otra, esta intención de bloqueo a ciertas plataformas digitales y también esta
sobre todo esos son los partes donde más polémica hicieron. Me parece que hoy, al decir la presidenta, tranquilos, se abre, atajó bastante bien, atajó y les digo a los senadores, se tiene que esperar y discutir cuando se tenga que hacer. No urge que por ya terminar el periodo ordinario, vamos fast track, ¿no? ¿Cuáles son tus consideraciones, Horacio Franco? Híjole, yo creo que la presidenta hizo muy bien al decir eso. Y es que como, a ver, ya entendemos que la presidenta es muy clara, pone a todo en su lugar, no a todo, sino a todo en su lugar y en su respectiva proporción racional, totalmente inteligente y a su tiempo y con cabeza fría. En ese sentido, obviamente se tiene que respetar y se tiene que hacer un proceso consultando, etcétera, etcétera. Pero ya lo dijo ayer y lo volvió a decir hoy, y la presidenta no se anda ni con rodeos ni con falsedades. Dijo, no hay censura, ni habrá censura. Entonces, cuando la presidenta dice eso y la izquierda, digo, perdón, la oposición tan desgastada, tan falsaria, tan mezquina, tan sin argumentos, se la pasa diciendo, oyendo hablar con estas palabras vomitivas verdaderamente de un engendro del mal a esta señora Telles, hasta sacándole que se hizo la cirugía y que le quedó la cara deforme, y no sé qué, la que tiene el alma y la mente deforme, creo que es ella, que me perdone, pero en verdad es tan insultante como lo dice, con el odio aberrante y abominable que trae adentro, ¿no? Que como lo digo siempre, es más bien una actriz esa señora, y lo único que hace es por consigna decir lo que tiene que decir, porque es una actriz en realidad, no tiene además, cuando le preguntaron que cuáles eran cómo argumentaba ella que esa ley estaba mal, bajo en qué artículo, pues ni supo. Le dijo a su equipo jurídico, a ver, así, díganles por favor, porque los tengo bien anotados, pero en este momento no se los sabría decir. A ver, entonces, ella es una actriz, nada más. Los argumentos también tan aparentemente bien basados o bien basificados de Ricardo Anaya, pues también, o sea, obviamente tomen las cosas de quien vienen, ¿no? Luego oyendo hablar a Marco Cortés también dices, qué patético el señor, en verdad. Y luego el peor de todos, Alejandro Moreno, dices, es que no tienen argumentos, no tienen nada, o sea, hablan de una dictadura, hablan de lo que quieran. Y bueno, ya la presidenta dijo, lo está poniendo todo en su lugar, y los legisladores tienen que legislar como debe ser, pero esta ley, además esta ley tiene un gran sustento, un gran fundamento, y aparte tiene una necesidad urgente que ya se ve desde hace muchos años, que es, en primer lugar, poner al espectro radiofónico ahora sí que dentro de un espectro más racional, más razonable. Racionar también ojalá que se racione la publicidad oficial para que no reciban tantos privilegios estos medios, porque además siguen recibiendo publicidad oficial, un montón de lana, y hacen lo que quieren con el espectro radiofónico que no es de ellos y que en verdad han usurpado de una manera terrible. No sería la palabra usurpar, pero sí han explotado el espectro radiofónico desde hace años para hacer una chatarrización de la cultura y del espectáculo televisivo verdaderamente terrible, y para mentir además sobre el gobierno, y para echarle puyas al gobierno de la 4T desde que López Obrador estaba en el poder. Y bueno, pues poco a poco ahí se va a ir conformando. Ojalá que sea una ley justa para todos, hasta para ellos. Y cuando les haga justicia la ley a ellos, se va a distribuir el espectro radiofónico y el espectro radioeléctrico, perdón, y todo lo que eso conlleva, porque eso es lo que necesitamos en México. Esa es la necesidad urgente, no nada más la publicidad de fuera de México, de países extranjeros que nos vienen aquí a insultar. Esa fue la gota que derramó el vaso. Pero en realidad, pues bueno, los que se quejan fueron los que aprobaron la ley Televisa, ¿no? O sea, la ley Televisa, ¿cuál es, no? Claro. Claro, gracias, Horacio Franco. Ana Francis Moore, tu comentario acerca de toda esta discusión que ya estaba en análisis, pero pues estos spot antimigrantes que salieron de ahí en Televisa, en horario estelar, en el partido de la Liga MX, fueron las que detonaron a apurar toda esta ley. Pues es que digamos que ese es un ejemplo básico de la pasadez de verdura
de justamente no tener la rectoría, que el Estado no tenga la rectoría justamente de las telecomunicaciones, que son en principio un bien público y que tienen el noble oficio de comunicar, no de estar al servicio de intereses que no son los intereses del pueblo de México o intereses privados en el marco de lo razonable, del negocio y de lo razonable de hacer negocios. Entonces, creo que, pues sí, claro que eso dio pie a acelerar la discusión. Qué bueno que la presidenta dice que se discute y que se discuta a fondo. Escuchando a tu entrevistado de hace ratito, pues por supuesto que vale la pena revisar para que no vaya en contra de los derechos humanos, etcétera. Pero me parece que no hay que perder de vista que lo que se está discutiendo es justamente la rectoría del Estado en ese asunto que es necesaria. Para eso votamos por un determinado gobierno, para eso tenemos un Estado, para que haga la rectoría de los asuntos en los que entre particulares no está tan sencillo ponerse de acuerdo y en los asuntos que afectan a todo el mundo. Y la rectoría está correcta. Es decir, está bueno que haya rectoría del Estado en esos asuntos. Entonces, claro, cuando vienen estos agoreros de la dictadura a decir, agoreros de la supuesta dictadura, decir, ya todo es dictadura y no sé qué, no sé qué, pues sí, una se pregunta de parte de quién, porque nunca traen su voz. Siempre están defendiendo intereses económicos, básicamente. Entonces, pues hay mucho sospechosismo. Pues creo que hay que quitar a esos y sí hacer un análisis, es decir, quitando esas voces, digamos, del ruido, sí hacer un análisis real de a ver en dónde no está bien el articulado, etcétera, no está bien la reforma, corregir, discutir con justamente con especialistas, etcétera, y que avance, ¿no? Gracias, gracias Ana Francis. Hoy escribía nuestro queridísimo y jefe Julio Astillero que las expresiones de preocupación o abierto rechazo en segmentos opositores pareciera como que mantienen la esperanza de que Estados Unidos retome sus quejas y presiones al gobierno de la Cuarta T. Fernando Rivera. Pues es que tienen la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos asuma esos pagos en publicidad y a sus columnistas que antes daba el gobierno mexicano a esos columnistas y a esos medios. Yo creo que mantienen esa esperanza, pero pues se les olvida que todo la trama que hay en medio que implica la soberanía nacional y que los pone a ellos en una posición pues de verdadera traición a los principios de ser mexicanos. Entiendo que las empresas televisoras desde hace varios años están en una crisis en la que se ven obligados a despedir gente porque no tienen rating, porque se acostumbraron a recibir dinero de los gobiernos, tanto del gobierno federal como de los estados. Pero pues el caso es muy claro. ¿Qué detona que se acelere este proceso? Están poniendo anuncios el gobierno de Estados Unidos contra los propios mexicanos en partidos de fútbol, en Televisa, es decir, todos los que están ahora gritando censura o apelando al control total de las telecomunicaciones, todos están haciendo de lado ese punto, que es el más importante y que me parece que es el que exige la prisa para legislar en ese sentido, porque estamos viendo una amenaza que está entrando por todos lados y estos señores no lo quieren ver. Se me hace muy, muy loco que por un lado no quieren reconocer que han perdido la batalla narrativa en este país y que a pesar de que sigan diciendo lo que sigan diciendo en su nado sincronizado, la presidenta sigue teniendo arriba del 80% de aprobación, pero también a mí me sorprende mucho que estos defensores o grandes interesados en defender la libertad de expresión, como desde Marco Cortés hasta Lili Téllez, pues sean curiosamente los personajes que más han dilapidado ese derecho en mentir, en manipular, o sea, de verdad para eso quieren la libertad de expresión por la que se están rasgando las vestiduras, para que la señora Lili Téllez haga un video y nos diga que va a ser la presidenta de México y que AMLO le va a pedir perdón, y para todas las mentiras que recurrentemente siembran en la opinión pública. Es un despropósito viviente. Y como no quieren darse cuenta porque son tan soberbios que son incapaces de reconocer sus errores,
pues seguiremos viendo esta decadencia y aunque no les guste esta legislación, que sí será perfectible y bueno, pues eso es la política, todo el tiempo se modifica, se discute, se va haciendo mejor, pero sí me parece que urge este tema, urge, y si no les gusta a los señores de las televisoras, pues me da mucho gusto que no les guste, porque han Pues sí. abusado del recurso, han abusado de una libertad de expresión que ha de verdad dilapidado. La libertad de expresión es sagrada, pero no para decir la verdad, o sea, el 80% de las cosas que leemos son contenidos de muy deficiente calidad, que además no corresponden a la verdad, sino a la generación de reacciones en las redes. Entonces, valoremos ese derecho, pero desde lo importante que es para decir cosas reales e importantes que inciden en la realidad de todos. Gracias, Fernando Rivera. Y bueno, Horacio Franco, de pronto la presidenta habló en un evento oficial, habló de los traidores a la patria. De pronto pareciera, a propósito de la transmisión de estos spots y demás, porque no se entienden esos pensamientos, esas imágenes tan discriminatorias, tan negativas, tan hacia los propios mexicanos, donde pues pareciera que en el caso de las televisoras y ciertas plataformas digitales les importa pues muy poco hablar de lo que significa una persona migrante, de lo que significa y sobre todo estos mensajes de Estados Unidos diciendo que pues los migrantes van allá pensando en unirse a una pandilla y pensando en asesinar, matar, hacer esto. ¿A eso se referiría la presidenta de estos traidores a la patria, de estos que están alegrándose de que haya una intervención en nuestro país? Tu micrófono, Horacio. Micro. Ya, yo creo que todo lo que implica eso que dijiste, más aparte, todo lo que implica el hecho de querer tirar o denostar a cualquier persona que esté haciendo el bien por México y que esté logrando resultados, sea o no un político, o sea o no un partido, es traicionar a la patria, o sea, es un traidor a la patria aquel que, como el hombre de Mazatlán, sí, que dice que es mexicano, yo no lo veo muy, no, no importa su fisonomía, no importa la nacionalidad que tenga, pero el hecho de que se volvió viral este video, que espero que lo hayan visto, de este señor que echó de su pórtico de la calle, de la banqueta, a un trabajador de la construcción que estaba comiendo, un trabajador de la construcción que en sus horas de comida se sienta, estaba sentadito comiendo su taco y lo echa, lo para y le dice que se vaya para otro lado, pero además lo persigue, pues, ¿no? Lo encamina, dijéramos, ¿no? Y claro, la gente de Mazatlán se hizo una manifestación. Ese es un traidor a la patria también. Si es mexicano, es un traidor a la patria. O sea, la traición a la patria no es nada más enarbolar una situación o jactarse de una situación como esta del gobierno de Estados Unidos denostando a los migrantes, oyéndole a pedir frías a Naciones Unidas para que venga aquí a poner orden a López Obrador o que encarcelen a López Obrador o a Sheinbaum o quien sea. Yo creo que la traición a la patria son todos los actos que nosotros los mexicanos hacemos desde corrupción. La misma corrupción es una traición a la patria, porque es una traición a las leyes de nuestro país. Es una traición a la patria lo que hicieron estos criminales de matar a las madres buscadoras. Todos esos son traiciones a la patria. Si tú ves a la patria como tu casa, como parte de tu ser, de tu esencia y de todo tu crecimiento, de todo lo que te dio este país al haber nacido mexicano y al haberte dado todo lo que te dio por el hecho de ser mexicano, cuando tú haces cualquier acto de estos, para mí es una traición a la patria. Que claro, la presidenta lo que dijo fue precisamente, se refirió a toda esta gente que se alegra o que deja que el gobierno de los Estados Unidos se inmiscuya aquí con un anuncio por dinero además, porque además le dieron un montón de lana a Televisa, que creo que no fue Azteca, fue la única que transmitió, fue Televisa, pero pues es muy incorrecto, es una traición a la patria también, porque estás traicionando a la gente de tu propio país, nada más. Yo creo que ahí la traición a la patria tiene muchas acepciones.
que pues todo depende con qué filosofía y con qué óptica lo veas. Gracias Horacio. Ana Francis Moore, en estos momentos de traición a la patria y de regulación, ¿cuáles recuerdas momentos en que pues muchos concesionarios de televisión parece que estuvieran viendo más hacia España en un momento dado cuando hay discusiones con allá, a otros países y sobre todo con el tema de Estados Unidos? Ha sido como muy constante desde que regresó Trump, empezó con estos decretos y parecía de pronto que la oposición estaba aplaudiéndole ahí más a Trump que a la presidenta. No tienen que aplaudirle, son oposición, pero sí respetar. Pues es que creo que tiene que ver justamente con... Hay como mínimos, ¿no, Marta Olivia? Hay cosas en las que dices, como cuando el presidente López Obrador habló de Peña Nieto y etcétera, y que dijo, no, a ver, primero que nada está la soberanía nacional y hay que cerrar filas con el presidente, pues, ¿no? Entonces, sí hay como unos mínimos que una piensa, híjole, hay un infierno especial justamente para los traidores a la patria, pues, ¿no? Esta idea de que lo mexicano es menos, de que lo español o lo norteamericano es superior por una serie de supuestos, y que tanto daño nos ha hecho a este país, pues, ¿no? Todo ese pensamiento. Y siempre voy a recordar las palabras de López Obrador cuando en sus últimas mañaneras decía, y nada de agachar la cabeza, y nada de sentir vergüenza. México es mucho pueblo, México es mucha cultura, es una potencia cultural, es mucho país. Y tampoco nada de sentirse superior a nadie, me explico, sino justamente tomar tu lugar en el espacio. Entonces ya no tienen lugar estas visiones culturales, pues justamente como la del tipo de Mazatlán, y qué buena reacción la de la gente de Mazatlán, la verdad. Eso llama mucho la atención y enorgullece mucho. Pero estos anuncios, del gobierno norteamericano en espacio televisivo mexicano, insultando mexicanos, con una serie de prejuicios, etcétera, pues no es pasado de lanza, es lo que le sigue, Marta Olivia, lo que le sigue de pasado de lanza. Y eso es lo que no está bien que pase. Esas son las cosas que necesitan regulación. Esas son las cosas que solamente desde una percepción de impunidad total, pues te atreves a hacerlas por un billetote, me queda claro. Y eso no está bien. Para eso se necesita la rectoría del Estado, para tener soberanía en esas cuestiones. Como bien dice Fernando, han abusado de la belleza de la libertad de expresión. Y eso no está bien. Entonces, creo que hay esos mínimos y que pues justamente toda esta gente, em, pues son a modo, ¿no, Marta Lidia? O sea, van defendiendo distintas causas a según el billete que les van poniendo detrás o a según el patrón que les va ordenando lo que sus patrones oligarcas les vayan diciendo, pero da exactamente lo mismo escuchar a Alito, a Lili Telles, etcétera, a Marco Cortés, escuchar defender la libertad de expresión, da exactamente lo mismo escucharles defender eso que escucharles defender un pozole. No hay nada adentro, no hay alma en eso, nunca hemos sabido cuáles son sus convicciones. No tienen, son a No, pedido, están ah, hechos a modo y a pedido. Gracias, Ana Francis. No sé si quieras terminar con este tema, Fernando Rivera, o pasemos al siguiente. Si quieres precisar, tú fuiste el que comenzó un poco. Paso a la catafixia, Marta Olivia. Pasemos a la catafixia. A la catafixia. Oigan, pues se nos murió el Papa. 250,000 personas estuvieron presentes mostrando sus respetos ante el féretro del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en vísperas del funeral. El primer pontífice latinoamericano falleció el lunes pasado y superó así las 195,000 personas que dieron un último adiós a su predecesor Benedicto XVI. Esto el 31 de diciembre de 2022. Muy diferentes personajes. ¿Qué decir al respecto, Fernando?
No, radicalmente distintos. Y en general, Francisco me parece que es radicalmente distinto a los papas de los últimos, no 100 años, porque quizás Juan XXIII habrá sido el último papa con quien tuvo quizás alguna cierta afinidad en algunos temas de revolucionar la iglesia. Pero en general los papas, desde los tiempos muy antiguos, pues han sido representantes del conservadurismo más radical, de la misoginia, de que las grandes decisiones del mundo se tienen que tomar entre hombres, célibes hacia afuera, pero no tan célibes hacia adentro, con un montón de vicios arrastrados de siglos. Es una institución, por otro lado, la iglesia, pues, impresionante, ¿no? Digna de estudio, o sea, seguir viendo hoy estos grandes funerales, donde hay un personaje, el camarlengo, ¿no? Que cuando se muere el papa sabe exactamente qué debe hacer para que llegue el nuevo, y es decir, una serie de rituales y tradiciones ancestrales que a mí, pues, no dejan de maravillarme, pero que a la vez me hacen ver la distancia que un papa como Francisco pudo tomar de esa enorme institución, teniendo una postura política, personal, espiritual, radicalmente distinta. Una política verdaderamente franciscana, de rechazo al lujo, a lo superfluo, a lo material. No por nada, pues, empató tanto con algunos gobernantes como lo fue con Andrés Manuel López Obrador. O sea, tenían este sentido de, pues, cristiano, de pensar en los desposeídos, en los más pobres, en los excluidos. Y me encanta que en estos tiempos donde parece que el espíritu humano, el alma humana, la compasión, el amor perdieron la batalla, personajes así sigan apareciendo y sigan sacudiendo incluso a los hipócritas que ahora les mandan mensajes como Milei o como Trump, y que realmente pues no compartían absolutamente nada. Y este fenómeno también pone en evidencia, y esto se relaciona con el tema de los medios, pues la gran hipocresía que hay en los medios de comunicación y sobre todo en los medios mexicanos. Ahora, zapeando la televisión, viendo todo el tema de las exequias y de los funerales del Papa, me tocó estar viendo la transmisión de TV Azteca, donde están en Roma diciendo, bueno, es que lo que es asombroso es la austeridad de este Papa, qué loable que no tenga dinero en su cuenta de banco, que haya vivido en un departamento modesto y que anduviera en un coche modesto. Entonces, yo recuerdo todas las críticas que hicieron al presidente López Obrador, donde jamás le creyeron la austeridad con la que vivió y con la que vive, y siempre dudando de que si realmente no tenía cuentas de banco en las Islas Caimán y que si sus hijos se enriquecieron, etcétera. Pero inmediatamente después de este discurso hipócrita, completamente hipócrita, viniendo además de los repetidores de Salinas Pliego, dice Javier Alatorre, y bueno, después de este momento enternecedor con el Papa, hablemos de la herencia maldita de López Obrador. Y entonces el disque amigo de López Obrador se avienta todo un reportaje sobre la herencia maldita de un personaje que en esencia, si lo analizamos, tiene las mismas cualidades que en ese mismo espacio estaban alabando minutos atrás, pero por el sesgo político que tienen los señores y por la necesidad de no querer pagar sus impuestos, pues se convierte un personaje parecido en dos cosas radicalmente distintas, ¿no? Una herencia maldita y un hombre de una austeridad que lo conecta con el Espíritu Santo. Así la hipocresía de la televisión mexicana. Gracias, Fernando Rivera. Hipocresía que no solamente fue en los personajes políticos, como decías de Milei, sino que ahora trasladado acá. Horacio Franco, tu opinión acerca de todo este hecho, también esta mediatización de una situación en el Vaticano, como es el fallecimiento primero de un papa y ahora lo que sigue, el cónclave para elegir al nuevo. Mira, esto es una cuestión política más que religiosa, ¿no? El cónclave, y ahora sí que vale la pena esperar a ver qué corte va a tener el Papa elegido por el cónclave, si va a continuar como este filipino, no me acuerdo su nombre, pues son muchos cardenales, pero este filipino que
podría seguir la doctrina de humildad y de inclusión y de apertura de Francisco, que para mí fue, pues ha sido el mejor papa que he visto en mi vida, en todos mis años de vida, el menos reaccionario, el más abierto, el más piadoso en realidad, el que más se acerca a la doctrina de Cristo, ¿no? Mira, te lo dice un ateo, confeso, pero si a alguien admiro por esa doctrina de humildad y esa inclusión es a Cristo, ¿no? Y él, como López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Y creo que Francisco dio una lección muy grande a la humanidad también en la iglesia de inclusión, de querer incluir a los homosexuales. No lo logró en la cuestión del matrimonio porque las fuerzas de derecha y de conservadurismo en la iglesia eran demasiado fuertes para lo que él representaba también, pero no pudo tampoco lograr que la mujer se empoderara y que hubiera sacerdotisas ya, como debería de haber. No pudo, y no creo que no haya querido tampoco eliminar el celibato, que es una de las cuestiones más anquilosadas y más antinaturales que tiene la iglesia, más manipuladoras, ¿no? En fin, hubiera querido hacer cosas. Qué bueno que no lo mataron antes, como a Luciani, ¿verdad? Como a Juan Pablo I, porque ese también quería hacer cambios en la iglesia y por eso lo mataron. Pero Francisco es un ejemplo de dignidad humana, de dignidad cristiana y que pese a que no pudo lograrlo, pues lo mencionó. O sea, a mí me hizo llorar casi, de veras me hizo llorar, en verdad, cuando esta chica trans le dice, yo soy trans y soy cristiana, y él le dice, pues es que Cristo acepta a todos, ¿no? Y ¿por qué no los acepta la iglesia? Pues es que hay muchos infiltrados, le dijo, pero de veras, con una serenidad, con una sabiduría, con un amor. Es impresionante el Papa Francisco, de veras, en serio, yo como ateo sí lo adoro, en realidad sí lo tengo en un lugar muy importante en mi vida, de gente que admiro, en verdad que admiro por todo eso que significaba. Y cuando hoy veo los funerales y veo toda esta difusión que mencionaba bien Fernando, ¿no? Y veo a Milei haciendo luto nacional cuando le dijo que era el representante del maligno y le dijo hijo de puta y le dijo derecho, zurdo de mierda y no sé qué más cosas tan espantosas le dijo. Y cuando veo a gente tan hipócrita como Donald Trump, ¿no? Lamentando de su muerte, etcétera, etcétera, dice, ¿sabes qué? Es que de veras, mientras más conozco al género humano, a la gente de derecha, sobre todo, ¿no? Más desconfianza les tengo y más pusilánime y podrida me parece. Es impresionante y qué bueno que la presidenta pues dijo lo que tenía que decir, va en su representación porque no puede ir, va la secretaria de Gobernación, va Rosa Isela, y ya, nada más, ¿no? No sé si, yo creo que sí va a firmar el libro, yo no me acuerdo si lo dijo hoy o no, si va a firmar el libro o no de las condolencias, pero creo que, pues, no sé, yo creo que la dignidad no se mide por si vas o no a un funeral. El hecho de estar con un jefe de Estado o de estar de acuerdo no se mide por si vas o no y por qué hagas o no estos pronunciamientos, como lo dijo Milei en su tuit ahora, de que lamenta mucho la muerte del Santo Padre cuando antes le llamó hijo de puta o zurdo de mierda. Esa gente en verdad es mezquina, es mala y no vale la pena ni echarle ni una mirada, ni a Milei, ni a Trump, ni a todo su gabinete, que son verdaderamente horribles. Gracias, Horacio. Y justamente estamos aquí viendo la imagen de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien viajó al Vaticano para ofrecer en nombre de México condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Ella se ve acompañada ahí por el embajador de México en el Vaticano, Alberto Barranco, y por Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de Gobernación. Este es un mensaje en sus redes sociales de la Secretaría de Gobernación. Dice, con las condolencias de la presidenta Claudia Sheinbaum, después del último adiós al Papa Francisco, a nombre del pueblo y el gobierno de México, en la puerta de la plegaria de la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, con el embajador y Clara Luz. Así que ahí está esa parte. Ana Francis, tu opinión acerca de todo el fallecimiento, la figura de Francisco y todo lo que ha venido consigo. Pues un papado corto, ¿no?
O será que recuerdo demasiado el de Juan Pablo II, que fue largo como la cuaresma. ¿Por qué se dice largo como la cuaresma? ¿Porque la cuaresma les parece muy larga? Pues sí, va, un Por poco. los Bueno, 40 días, ¿no? largo. Sí, sí, pero pensé si 40 días era mucho o poco, bueno, depende para qué. Depende Sí para me qué. pareció, sí, claro, me pareció que fue largo como la cuaresma y este fue un papado muy breve, ¿no? En el que creo que, no sé si, no sé si más de este papa hubiera podido generar más cambios. Creo que se topó con pared en muchas cosas. Lo de las mujeres, por ejemplo, avanzó francamente poco, francamente poco. Y esa es una reconfiguración de la iglesia que siempre me impresiona, Marta Olivia, y siempre hago esta comparación entre matrimonio igualitario y despenalización del aborto, por ejemplo, en México. El proceso para la aprobación de matrimonio igualitario en todo el país ha avanzado radicalmente más rápido que la despenalización del aborto, pues, ¿no? Siempre los temas que tienen que ver con las mujeres tardan más, cuesta muchísimo más trabajo, parece que es bastante más transgresor justamente tener a una mujer dando misa, tener a una mujer oficiando misa, eh, dando sacramentos, etcétera, que cualquier otra cosa. Y eso, pues siempre nos obliga a pensar por qué, ¿no? ¿Por qué tanto miedo a las mujeres? ¿Por qué tanto miedo a las mujeres oficiando misa? Em, ¿De dónde viene tanto susto? Y luego, por otro lado, pues no sé si ustedes ya vieron la película Cónclave, pero, hijo, véanla, ¿no? Está buena y y pues ahora sí que cayó muy al tiro, justamente ver todo este proceso, toda esta ceremonia. Coincido con Fernando en que a mí también me maravilla todo este protocolo. Em, no necesariamente me ofende eh, me maravilla que exista, que hagamos todo, que las personas nos inventemos todas esas cosas alrededor de una idea de sucesión de algo, pues, ¿no? No tengo, la verdad, mayor idea ni mayor información, no estoy muy metida em, en la política papal, en la política de los cardenales y esa onda. Pero pues ojalá que el que venga pueda hacer más y mucho más. Es decir, ojalá que Francisco haya dejado bien colocados los alfiles para que se pueda hacer algo y no demos un coletazo a la derecha, pues, ¿no? Em, la encíclica que escribe sobre ecología sí es una belleza y eso creo que luego no nos damos cuenta de lo revolucionario que fue. Em, por otro lado, pues sí queda debiendo para las mujeres, ¿no? En ese tema me sorprende que no avanza, avanza muy poco, pues, ¿no? Y eso es doloroso. Claro. Gracias, Ana Francis. Y perdón, hago el paréntesis porque Marce ya nos ha dicho varias ocasiones, perdón, y otros seguidores que parece que traigo trenzas por el blanco de los aretes que Exacto. crea un hueco. Miren, es como un arbolito, como una hojita. Así que gracias, gracias. Ya no lo estaban diciendo, dijo, ya, mírenos. Estamos en la recta final, postrecito de 2 minutitos cada uno. Fernando Rivera Calderón. Pero abre tu micro. Perdón. Primero, mandar un saludo porque ayer en el espectáculo de los sentimientos de la nación fue una familia con una niña que me pidió que la saludara desde la mesa del más allá, así que para Sofía Elif, un beso y un abrazo y gracias por vernos aquí y por también desvelarte en el teatro. Y bueno, no quiero dejar de mencionar el debut afortunadísimo en el mundo de la agricultura de Marco Cortés y sus aportaciones al conocimiento del comportamiento del gusano barrenador. La verdad es que nos regaló un momentazo, o sea, Momentazo. Marco debería ser comediante, la neta, es mejor que muchos estandoperos que están ahí en el circuito y la verdad, el que se autoproclame un agricultor es enorme, es enorme, no. No sé qué opinen ustedes, compañeros, del señor. Marco fue el que se aventó lo de cuando nos vimos en el café, la parroquia, sí fue él, ¿verdad?
Sí, el Sí, despechadísimo. pues es que Sí. tiene grandes momentos. Es que le dijo a Yunes, tú y yo, Ayunes. tú En y la yo que estuvimos parroquia. en la parroquia tomando Sí, sí. café. Sí, Marco va a sobrevivir al pan. Guarden este tweet. Guarden este tweet. Bueno, eso sería mi postrecito, Marta Olivia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Horacio Franco, tu postrecito. Pues yo no tengo otro propósito más que hacer una reflexión lo más profunda posible sobre la doble moral de las derechas en el mundo, sobre lo que está pasando en Estados Unidos, Musk dejando el gabinete de Trump porque ya no puede más, porque se le fueron no sé cuántos miles de millones de dólares en acciones de Tesla y de todas sus compañías por andar solapando a un gobernante que no tiene el perfil para ser gobernante, que no tiene, que no tiene los elementos para gobernar Estados Unidos y quiere, como les dije la semana pasada y como se lo dije a Abraham Cross del chat, que Trump cree que gobernar un país es gobernar o poner un negocio de bienes raíces o una inmobiliaria. Y que todo esto se le escapó ya de las manos a Trump, quien ha perdido cada vez más y más y más y más popularidad, y que ya hoy por hoy pues está en una desvencijada tremenda, está en una pues es una parábola, realmente está en un pique, en una caída de popularidad, y que pues nada más hay que tener más paciencia para que China se le siga poniendo dignamente al frente, en realidad, o no, no al brinco, porque no, China no se le pone al brinco. China dijo, es que esta guerra de números es absurda. El presidente Xi Jinping dijo, esta guerra de aranceles es absurda, no es por números ya, o sea, 245% o 1000 o 500%, pues es una absurdez. Vamos a esperar. Y mira, esperando y teniendo la paciencia que tuvieron los chinos, Trump está doblando las manos, va a tener que doblar las manos también hasta en lo último, en la persecución a migrantes, porque se va a dar cuenta que todo esto se le va a salir de las manos porque quiso venir más gallón y más macho y más macho alfa que en su primer mandato, pero pues lo único que tiene de macho alfa pues es la testosterona, porque cerebro no tiene, no le funciona. Yo creo que ni para sus partes pudendas le funciona la testosterona que dice tener. Yo creo que no, es verdad, es que en verdad es que te lo imaginas al Horacio, pobre. ¿quién dice partes pudendas, por favor? No me Yo quiero lo imaginar digo las para que partes no. pudendas, no me las quiero imaginar, ni las de No, yo Trump ni las tampoco, de guácala. nadie. En el Pero ya lenguaje. saben que es un chango con fusil, pues, ¿no? Es un mono con fusil, ¿no? Donald Trump. Pero lo que yo quería decir es que este señor ha estado perdiendo cada vez más y más credibilidad, más poder, se está convirtiendo en un hazmerreír, y poco a poco tenemos que hacer tenemos que hacer paciencia a los seres humanos de este planeta para que esto, en primer lugar, no se vuelva a repetir en ningún gobierno. Esto le va a dar mucho al mundo en qué pensar, para que las derechas cada vez pierdan más y más poder, también como Milei. Y espero que Ecuador, no lo deseo para los habitantes de Ecuador, pero van a tener que tener su lección también por esto. Perú no escogió tener un golpe de Estado, pero los ecuatorianos sí es que votaron por este señor Noboa. Híjole, no creo que hayan votado por él. Algo tiene que pasar en el mundo para que esto cambie, pero la derecha y su doble moral son en verdad espeluznantes, y pues sigamos viviendo en este privilegio de país que se llama México, con este gobierno que, pese a que haya muchos problemas dentro de Morena y fuera más, ¿no? Pero tenemos un país privilegiado. Eso es todo. Gracias, gracias Horacio Franco. Y bueno, antes de ir al postrecito con Ana Francis, vamos rápido al video del gusano barrenador. A ver, sí. Ahí está, Marco Cortés hablaba de un regalando. problema del gusano barrenador. Pues claro que el gusano barrenador es un grave problema, porque si ese gusano entra en la fruta, Estados Unidos te cierra la frontera. Y nada más una cosita, el gusano barrenador no afecta a la fruta, afecta al ganado, ¿no? Solamente ese paréntesis. Bueno, pues ahí está Enorme. la petición de por qué estábamos hablando del gusano barrenador. Tu postrecito, Ana Francis. Yo tengo harto postrecito, oigan. Por un lado, les chismeo de volada que nos suspendieron la exposición de Fabián Chaires
en el Museo de la Ciudad de México la semana pasada. ¿Se acuerdan de Fabián Chaires, la exposición Claro. de la Segunda Avenida del Señor, que le suspendieron en la UNAM, después en el Museo de San Carlos, después ya se había terminado la exposición? Entonces nos lo trajimos al Museo de la Ciudad de México, ha sido un exitazo, y la semana pasada nos la suspendieron, pero metimos un recurso y ya finalmente se levantó la suspensión. Todavía nos falta que se levante de manera definitiva, pero ya podemos abrir la exposición. Así que a todo mundo que quiera visitar la gran exposición de la Segunda Avenida del Señor en el Museo de la Ciudad de México, córrale, porque además la verdad es que está bien linda. Oye, Eso Ana por un Francis, lado. una pregunta Eh, rápido. ¿Por qué se la eu- suspendieron si es un espacio del gobierno de la Ciudad de México, el museo? Porque justamente se ampararon unas personas y metieron la suspensión antesito de la Semana Santa, aprovechando que se iban de Ah, vacaciones los juzgados. Entonces, pero está abierta, así que vayan y véanla. Esa es una. Luego, dos, Zocalito de las Infancias. En el Zócalo de la ciudad instalamos un verdadero espacio de diversión para las infancias. Hay inflables, hay una tirolesa, hay carro de bomberos, hay un teatro que pusimos para tener espectáculos de circo, de danza, etcétera, para las infancias. El 30 de abril va a estar Flow, la proyección de la película Flow en el Zócalo a las 7 de la noche. Hay cualquier cantidad de talleres. Está el Museo del Desierto con réplicas de dinosaurios. Entonces vayan al Zócalo, que está aquello a reventar. Y la última, el último postrecito es que en el marco, ay, shoo, Salud. perdón, Salud. en el marco del Día Internacional de la Danza, mañana sobre 20 de noviembre, más o menos unas 1000 personas de los clubes de danza, de 50 clubes de danza de la Ciudad de México, se animaron a montar una coreografía y la van a bailar mañana a las 6 de la tarde. Por todo 20 de noviembre, yo creo que vamos a llegar desde Zócalo hasta Izazaga. Y mando un saludo entrañable a todos los clubes de baile de mexicanos que viven en Estados Unidos, de Chicago, de Nueva York, de Kansas, que se animaron también a hacer su coreografía y que nos han estado mandando videos y etcétera. Y muchas gracias por participar en el Día Internacional de la Danza, que este año lo quisimos dedicar, queridos amigos, a Marta, a Tongolele, Marta Olivia, porque pues para darle una onda distinta al Día Internacional de la Danza y con esta idea de que pues todo el mundo que baile, ¿no? Y ya, esos son mis postrecitos. Ya saben, cartelera CDMX, cartelera cultural CDMX, ahí encuentran todo. Gracias, gracias Ana Francis, pues un gusto, un placer estar con ustedes y tener esta gran mesa del más allá. Un abrazo, un excelente fin de semana, Ana Francis, Fernando. Dios.